el departamento financiero, es lo que os estaba comentando, que ha pasado pues de ocupar una posición, digamos, más analítica y más como salvaguarda de los datos a ser pues prescriptor de esas nuevas oportunidades de negocio, que es lo que os estaba comentando. Y este es el estudio del que os estaba comentando sobre la inteligencia artificial dentro de la cadena de valor de las empresas y cómo, a pesar de que un 70% de las personas encuestadas, de esas 300 profesionales encuestados, destacaban la inteligencia artificial como un valor importante en la toma de decisiones, sin embargo, a nivel económico-financiero, a nivel de administración, solo un 14% tienen algún tipo de solución, lógicamente en casi todos los casos parcial, a la toma de decisiones, apoyo a la toma de decisiones basadas en business intelligence, ¿vale? En algún tipo, perdón, en inteligencia artificial, quiero decir. Bueno, en cuanto a la transformación digital, actualmente existen, digamos, 4 retos fundamentales a los que, bueno, cualquier equipo financiero se enfrenta y esto es con independencia de la industria o del sector del que se trate, ¿vale? En la mayoría de los casos tenemos datos obsoletos, ¿vale? En sistemas anticuados a los que muchas veces es complicado acceder. Estos datos pues suelen ser estáticos, es decir, que no permiten la personalización en su presentación. En segundo lugar, en muchas ocasiones las herramientas utilizadas para la explotación de los datos son inadecuadas para la complejidad y el volumen creciente de los datos que manejamos en la actualidad. Digamos que los datos han ido creciendo, pero los sistemas no han ido acompasándose a ese crecimiento de los datos, ¿no? Por otro lado, también otra cosa importante son los procesos de obtención de la información, que en muchos casos son muy manuales y eso, pues aparte de que requieren mucho tiempo, pues pueden también ocasionar errores, ¿no? Y por último, pues el aumento en todo el tema de las regulaciones y los riesgos y amenazas del mercado que requieren pues de sistemas muy ágiles, muy flexibles, que se vayan adaptando pues prácticamente en tiempo real a estos cambios, si es que queremos disponer de esa ventaja competitiva, ¿no? Frente a otras empresas de nuestro sector. Bien, ante estos retos, pues Microsoft nos propone una serie de pasos a seguir para realizar esta transformación, pasos que, por cierto, la propia Microsoft ha aplicado en su departamento financiero con éxito, ¿vale? Y por lo tanto, pues habla desde el punto de vista de la experiencia de haberlo hecho así, ¿no? Nos propone estas 3 etapas, por así decirlo. En un primer lugar, una etapa que denominan One Financials, que con el que lo que se persigue es obtener una eficacia en las operaciones, ¿no? ¿Y cómo? Pues centralizando todas aquellas operaciones que no sean estratégicas para nuestra compañía. Siempre, lógicamente, dentro de un contexto de cumplimiento interno, ¿vale? Con esto lo que vamos a ganar, digamos, es una reducción de tiempo en las operaciones. Es decir, vamos a depurar nuestros procesos, vamos a eliminar aquellos que no sean troncales o vamos a, digamos, centralizarlos para aligerarlos y, por lo tanto, pues hacerlos en menos tiempo. En una segunda fase, lo que llaman ellos core, lo que hacemos es conseguir una fuente única de datos maestros con, bueno, taxonomías, estructuras, digamos, consistentes, ¿de acuerdo? Mediante bases de datos relacionadas, lógicamente. Con esto lo que vamos a conseguir es disponer de datos fiables, ¿vale? Es decir, ya hemos optimizado, por así decirlo, las operaciones, reduciendo nuestro tiempo de respuesta y también una fuente de datos fiable. Nos falta poder visualizar estos datos de una forma accesible y sencilla de entender, y esto lo podemos conseguir pues con herramientas de Microsoft Business Intelligence, principalmente de Power BI, ¿vale? Nosotros aquí añadiríamos también otra herramienta como Jet Analytics para facilitar ya no solo la visualización de los datos, sino también pues toda la extracción, transformación y carga de los datos o actualización de los datos, lo que se denominan herramientas ETL de forma tradicional, pero una ETL sin necesidad de código, una ETL pues para usuario final que es capaz de establecer todas estas depuraciones de los datos pues con una tecnología, digamos,
de arrastrar y soltar, ¿no? De drag and drop, sin necesidad de hacer scripts, ni de hacer programaciones extrañas, ni nada de esto, ¿vale? Bien, en cuanto a las áreas concretas de transformación, Microsoft también propone estas 4 áreas. Análisis y reporte financiero, es lo que vamos a repasar ahora, ¿no? Mediante herramientas BI actualizadas, estrategia y predicción financiera con la utilización de herramientas predictivas basadas en inteligencia artificial y más concretamente en Machine Learning. Automatización de los procesos de negocio gracias a la utilización pues, de chatbots y aplicados lógicamente al área financiera. Y por último, pues la gestión de riesgos mediante herramientas de análisis predictivo del cumplimiento de la normativa interna de la compañía en cuestiones relativas al riesgo de las operaciones, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de todo ello. Sobre el primer tema, en el área de análisis y reporting financiero, bueno, los equipos financieros no os tengo que explicar a vosotros pues que empleáis muchísimo tiempo en compilar la información necesaria para la organización en este tipo de reportes. Además, pues con tantos datos es fácil que en algún caso pues se nos olvide poner algún dato relevante y bueno, pues la pregunta lógicamente es qué podemos hacer, ¿no? Para ayudar a nuestros equipos pues a ser más eficientes y tomar las decisiones concretas, ¿no? Sin necesidad de tanta manipulación, digamos, manual de datos. Bueno, pues aquí es donde entra en juego lo que os estaba comentando antes. Herramientas como Jet Analytics y Power BI. Por un lado, Jet Analytics, como os digo, una herramienta de extracción, de transformación y de carga de los datos para tenerlos disponibles para su análisis sin necesidad de código, sin necesidad de aprender un lenguaje de scripting o de programación o de lo que sea. Y por otro lado, una herramienta potentísima de visualización de datos como Power BI, que es dinámica, que es flexible, que se ejecuta en un entorno seguro para nuestros datos y que además pues mejora la colaboración entre los diferentes equipos, ¿vale? Vamos a ver un pequeño ejemplo en este panel de Power BI donde vamos a analizar las ventas y las variaciones con respecto al presupuesto de una serie de países por cada uno de los canales, ¿no? O incluso información de cada uno de los productos pudiendo personalizar este panel y aplicar los filtros necesarios. Por ejemplo, seleccionamos el primer país que tiene una mayor variación de ventas con respecto al presupuesto, que en este caso es Estados Unidos. Si lo seleccionamos, pues observamos que el resto de los cuadros se actualizan con la información filtrada para Estados Unidos, lógicamente. Podemos observar que las ventas pues están por encima del presupuesto en casi todos los productos, a excepción de las ventas de televisión, ¿no? Como veis, si seleccionamos televisión, pues todos los datos del resto de países nos muestran las ventas que están teniendo con respecto a este producto, ¿de acuerdo? Se actualiza automáticamente. Podemos, observamos, por ejemplo, el país que mejor se está comportando es Brasil, ¿vale? Desde el departamento financiero, pues podríamos consultar qué estrategia de ventas está realizando en Brasil con respecto a este producto e intentar pues aplicarlas en el país que no va tan bien, en este caso en Estados Unidos. Pero además el propio director de ventas de este canal podría realizar esta misma comparativa en tiempo real sin necesidad de que nosotros la tengamos que le tengamos que pasar, digamos, esta información por adelantado, sino que él mismo pues puede realizar aquí todas las consultas que queramos. Y al igual que este panel, que es un pequeño ejemplo que os poníamos sobre ventas y cumplimiento presupuestario, pues podemos realizar todos los paneles que queramos. Además, todos estos son modificables por el usuario. Cada usuario puede poner los indicadores de gestión que se necesiten y además, pues como hemos visto, filtrables por cada uno de los indicadores que incluimos en el panel. Vale. A pesar de esto, para poder convertir estos datos en una toma de decisiones inteligentes, es muy importante tener en cuenta tanto lo que es el Business Intelligence tradicional como la analítica avanzada. Para diferenciar esto bien, digamos que el BI tradicional es donde estamos analizando qué ha ocurrido con los datos. O sea, estamos analizando el pasado, por así decirlo, ¿no? ¿Qué ha pasado con los datos? Y podemos ofrecer pues un diagnóstico de lo que ha pasado. Digamos que
actuamos cuando ya han sucedido las cosas. Pero donde realmente estamos aportando más valor es en la parte de analítica avanzada, donde podemos ser capaces de predecir qué es lo que va a pasar y además ser más prescriptivos, ¿no? Para poder hacer pues que esto pase, ¿no? Que esto suceda. En este sentido, pues como ejemplo podemos de utilización en la estrategia predictiva financiera de Machine Learning para mejorar todos los procesos, digamos, predictivos, podemos mostrar en el que a través de una serie de algoritmos el equipo financiero pues es capaz de realizar una estimación de ventas en los próximos trimestres. Lógicamente, pues esta estimación es siempre muy compleja, ¿no? Porque puede abarcar muchísimas datos pues de mercados diferentes, de países diferentes en algunos casos, de productos, etcétera, ¿no? Si comparamos periódicamente los datos obtenidos utilizando el método tradicional con los datos obtenidos utilizando la tecnología de Machine Learning, pues observaremos que, por un lado, habremos alcanzado digamos, una optimización operativa porque vamos a conseguir esta información con menos trabajo, ¿vale? Y sobre todo menos trabajo manual y por lo tanto la correspondiente reducción de tiempo, ¿no? Y además de eso, con resultados mucho más precisos cuando lo comparemos con las ventas reales, de acuerdo con lo que nos están arrojando los sistemas en cuanto a las ventas. En definitiva, esos algoritmos además pueden ir aprendiendo de sí mismos, aprendiendo de la capacidad de acierto y pueden ir ajustándose conforme los vayamos utilizando. Es también una de las características que se incorporan, ¿no? Bueno, existen otras tareas, tal vez menos estratégicas, pero imprescindibles para el día a día de cualquier organización, en las que, bueno, pues la tecnología también nos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con la automatización de los procesos de negocio, donde también puede aplicarse al área financiera, lógicamente, eh, y esto no solo hace que seamos más eficientes, sino que además pues mejora la satisfacción de los empleados, porque los retiramos de tareas, digamos, repetitivas, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando de la implantación, por ejemplo, de chatbots para dar soporte a aquellas tareas y preguntas más frecuentes, más rutinarias dentro de nuestros procesos. Por ejemplo, pues en este caso que os he puesto aquí en la pantalla, pues un empleado pues puede abrir una consulta y preguntar cómo puede crear un pedido de compra o cómo puede localizar un centro de coste que tiene que aplicar en un determinado asiento o lo que sea. Y el propio chatbot pues se encarga de la respuesta, ¿de acuerdo? O de guiarlo hacia la zona donde está, hacia el área donde está la solución a la consulta que se está realizando, ¿vale? Esto pues lógicamente reduce muchísimo el tiempo operativo y además pues no necesitamos lo que decía, ¿no? Tener a una persona pues respondiendo este tipo de preguntas repetitivas, ¿no? Bueno, como recomendaciones generales para todos los CFOs que se encuentren en la situación de abordar un proceso de transformación digital de sus departamentos financieros, podríamos señalar estas que os pongo aquí en la slide. Lo primero es que esta transformación requiere de un cambio cultural normalmente liderado o auspiciado, digamos, desde arriba, ¿vale? Desde el comité de dirección. Además, es necesario identificar qué áreas de oportunidad tenemos, ¿vale? Y para eso, pues, hay que ser un poquito disruptivos, estar dispuestos a hacer cosas de otra manera, ¿no? Lo típico, si queremos resultados diferentes, pues tenemos también que actuar de otra manera. Creo que es de Einstein, ¿no? Esa frase. Y a veces, pues eso implica también asumir algún riesgo, ¿vale? O sea que, bueno, pues lógicamente vamos a intentar minorarlos, pero hay que asumir que nos podemos equivocar en la primera vez. Es muy importante señalar que no hay atajos y esto quiere decir que, bueno, pues no hay caminos más rápidos y que cada paso que demos es importante. Por ejemplo, no podemos disponer de un sistema de análisis y reporting avanzado sin la certeza, digamos, de disponer antes de unos datos consistentes y fiables. Es lógico, ¿no? Si nuestro sistema actual no los ofrece,
pues ese será nuestro primer objetivo dentro de la transformación digital. Es decir, que cada uno de nosotros pues podemos estar en interims diferentes y con necesidades diferentes al respecto de esta transformación. Habrá gente que ya tenga unos orígenes de datos consolidados y unos procesos totalmente depurados y ya directamente nos podemos poner con herramientas de BI y con herramientas avanzadas y aplicando inteligencia artificial o haciendo chatbots. Pero habrá otros casos en los que tendremos que empezar por reestructurar la información de partida, por unificar las bases de datos y por hacerlas, digamos, coherentes, ¿no? No podemos, a eso se refiere lo de que no hay atajos, ¿no? Es fundamental también que comuniquemos muy bien con nuestros departamentos de tecnología. Sobre todo, tienen que tener muy claro cuáles son nuestras necesidades y nuestros requerimientos y trabajar lógicamente estrechamente con ellos, ¿no? No se trata de, digamos, soltarles el muerto, por así decirlo, sino trabajar, acompañarlos en ellos, pues para alinear sus esfuerzos hacia los objetivos que perseguimos, ¿eh? Muchas veces parece esto algo de perogrullo, pero muchos errores están en eso, ¿no? En que, bueno, pues digamos que los departamentos de TI pues están orientados hacia objetivos que no son los que se persiguen desde el departamento financiero o desde el punto de vista del CFO. Entonces, ahí lo primero es comunicación, lógicamente, para que ellos estén al tanto de lo que perseguimos. Y no olvidar que todo nuestro plan, digamos, de transformación, pues ha de estar enmarcado dentro de las políticas de cumplimiento interno de la compañía, ¿no? Eso está claro. Bueno, dentro de todo esto que hemos comentado, pues Microsoft Dynamics 365 Business Central como RP, pues puede aportarnos muchísimas cosas, ¿no? En primer lugar, pues Microsoft Dynamics 365 es una solución de administración de negocio todo en uno, ¿no? Que conecta pues todos los procesos con las personas, con lo cual ya ahí tenemos algo importante que ganar. Está además pues profundamente integrado con todas las herramientas de productividad personal como Office 365, Power BI, que lo hemos nombrado en las slides anteriores, y que incluye inteligencia artificial también para algunas de las tareas más importantes, tanto relacionadas con el departamento financiero, como pueden ser pues previsiones, forecast, cosas de este tipo, como otras, pues por ejemplo, para la gestión de inventarios inteligente y demás, que luego revisaremos un poquito. Lo que facilita pues toda la toma de decisiones fundadas en información. Eso es muy importante. Business Central es también flexible, o sea, va a permitir pues crecer al ritmo de cada negocio y además adaptarse de ser necesario pues a funciones personalizadas. Aparte de que tiene una funcionalidad estándar pues cada vez más potente, pero podemos adaptarlo también a las necesidades específicas de un determinado negocio. Vamos a ver un poquito más en detalle estos tres conceptos que desplegábamos en esta slide. El primero, el de conectividad. Bueno, pues como os decía, una sola aplicación para todas las áreas de negocio que puedan intervenir en nuestra compañía, ¿de acuerdo? Vamos a ser capaces de dar soporte funcional pues al área de finanzas, lógicamente, toda la contabilidad, analítica, gestión de cartera, de tesorerías, previsiones, gestión de activos fijos y sus amortizaciones correspondientes, todo. La gestión de proyectos, tareas, subtareas, previsiones, planificación del proyecto, tanto temporal como económica, seguimiento de la línea base de proyecto versus lo real, en fin, todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos. Operaciones relacionadas con la cadena de suministro y con la fabricación, fundamentalmente. Todo lo que tiene que ver con la gestión de almacén y cadena de suministros, las ventas y servicios y el reporting y análisis, con unas herramientas ya con el propio Business Central que ya vienen incluidas bastante potentes, ¿vale? Para analizar, desde análisis por dimensiones hasta pues herramientas para elaborar gráficos dentro del propio Business Central, etcétera. Aparte de esto, algo muy importante relativo a la conectividad también es que es una aplicación multidispositivo y multiplataforma, es decir, que nos va a permitir, con independencia del dispositivo en el que estemos operando y de la ubicación, pues poder acceder a la misma funcionalidad que tuviéramos desde un ordenador personal
o desde un portátil, ¿vale? Otra cosa es que lógicamente pues hay determinadas funciones que por, digamos, las dimensiones del dispositivo, ¿no? La naturaleza de la pantalla y tal, pues no las vayamos a hacer de una forma muy operativa. Pues yo que sé, a nadie se le ocurre a lo mejor, pues no sé, meter un diario de contabilidad, por ejemplo, o registrar unos asientos contables en un smartphone, ¿no? El smartphone pues es más un dispositivo de consulta, pero la funcionalidad que nos ofrece el aplicativo es prácticamente la misma en todos los dispositivos, con salvado ese hándicap, ¿no? De físico. Algo muy importante en cuanto a la conectividad, que ya lo hemos nombrado, es esa integración con todas las herramientas de Office. Fundamentalmente, las más importantes, creo yo, son Outlook, por este orden además, bueno, Outlook, Excel y Word, ¿vale? Con Outlook, incluso aparte de mostrar información relacionada con el remitente o el destinatario de un determinado correo electrónico, por ejemplo, imaginaros que un cliente nuestro nos envía un correo y yo puedo tener a la derecha una pantalla mostrando datos de las facturas pendientes de registrar o de los pedidos pendientes de servir o del saldo pendiente con este cliente dentro del propio Outlook, ¿vale? Esto se puede hacer perfectamente con Business Central y Outlook. Así como emplear cualquier dato del aplicativo de Business Central pues para incluirlo dentro de un correo electrónico, enviarlo al cliente o lo que fuera necesario, ¿no? Con esto lo que podemos hacer es que un flujo de trabajo pues pueda empezar perfectamente en nuestras herramientas de productividad en el Outlook y luego continuar pues a lo mejor en Business Central pues haciendo determinadas funciones pues para crear un pedido, crear una solicitud de compra o lo que sea, ¿vale? En este sentido. Otra cosa muy importante es automatizar los procesos de negocio mediante flujos de trabajo y alinear estos flujos de trabajo, digamos, funcionales dentro del aplicativo con los procesos que tenemos definidos, ¿no? Con los procesos que tenemos definidos en la compañía. Y además con independencia de la herramienta que estemos utilizando. Esto es importante, ¿vale? Es decir, la herramienta va a ser capaz de decirnos cuál es el siguiente paso, establecer un flujo de trabajo, ir guiando al usuario por las diferentes operaciones que tiene que realizar a continuación, básicamente. En cuanto a la toma de decisiones, que ya veis que para los CFOs es muy importante, pues se trata de que consiguiendo ese origen de datos centralizado y normalizado y depurado, ¿no? Que nos puede ofrecer Business Central, pues desde ahí pues podemos pivotar todos esos datos a nuestros cuadros de mando, a nuestro reporting, a nuestras analíticas, etcétera, etcétera. Es decir, la primera base o el primer tema que teníamos que poner, ¿no? que es la bonanza de los datos, pues ya lo tenemos conseguido con una herramienta de este nivel. Además de esto, todas las actualizaciones de datos se hacen en tiempo real y, lógicamente, en tiempo real también podemos reflejarlas en nuestro reporting, ¿vale? Esto también es una ventaja porque no hay que esperar a procesos de actualización externos para que se refresque, digamos, la información de nuestros cuadros de mando. Nos puede servir también para centrar oportunidades concretas, para obtener, digamos, una visión general de aquellas oportunidades que sean más interesantes o con más posibilidades de cierre exitoso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto también es algo pues, muy, muy importante. Y sobre todo, orientar a los empleados hacia conseguir los resultados más óptimos en cuanto a eficiencia. Pensemos que desde un solo panel de control pues podemos tener acceso a todas las herramientas que necesitamos a nivel de trabajo. Esto hace que los usuarios no pierdan el foco cambiando de aplicación continuamente, sino que prácticamente todo esté en Business Central, ¿no? De hecho, el nombre del aplicativo pues viene un poquito de ahí, ¿vale?
Bueno, y en cuanto a garantía de crecimiento, es algo también muy importante que lógicamente estamos en un mercado súper variable, súper fluctuante, ¿no? Y que esas variaciones, pues también de crecimiento o de decrecimiento, pues también afectan al número de usuarios que utilizan la herramienta, al volumen de datos que manejamos, a las áreas funcionales que necesitamos desplegar en nuestras compañías, etcétera, etcétera. En ese sentido, Microsoft Dynamics 365 pues puede aportar también ese nivel de personalización. Si además estamos utilizando Business Central en la nube, que es, digamos, mediante suscripción, pues todos esos crecimientos de las infraestructuras o de crecimientos, pues van a estar perfectamente contemplados, ¿vale? Conforme necesitemos más usuarios, más espacio, más volumen, más capacidad de proceso de datos, pues de forma transparente para nosotros la aplicación se va a ir ajustando, los niveles de infraestructuras necesarios para un rendimiento óptimo, ¿vale? Sin que nosotros pues tengamos que intervenir. Eso también pues es muchísimo más operativo que el disponer de unas infraestructuras propias que lógicamente tenemos que mantener nosotros, que se nos pueden quedar pequeñas, que hay que ir actualizando su software, que bueno, pues requieren un mantenimiento constante, ¿de acuerdo? Y todo eso pues en un escenario de pago por uso nos olvidamos por completo. Además de eso, aparte de la funcionalidad que ya trae per se Business Central, se añaden una serie de funcionalidades que todos los partners que trabajamos para este producto, pues vamos completando. Algunas de ellas son verticales, es decir, soluciones para un determinado sector, y otras pues pueden ser más horizontales, digamos que pueden ser utilizadas en distintos sectores para una función determinada. En cualquier caso, todo esto son extensiones que lo que hacen es incrementar la funcionalidad estándar, ¿de acuerdo? Y que se pueden contratar adicionalmente pues cuando las necesitemos, ¿de acuerdo? Eh, por lo que, como os he comentado, en cuanto a crecimiento, pues está listo para acompañarnos con nuestro crecimiento de las compañías, tanto en volumen como en funcionalidad como en número de usuarios y de una forma transparente siempre y cuando pues utilicemos las opciones en la nube. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de las funcionalidades básicas que intervienen en cada una de las áreas que os he comentado, ¿vale? Por supuesto, hay unas hojas de producto donde está muchísimo más detallado cada una de las funcionalidades que intervienen en cada una de estas áreas, pero bueno, a título orientativo, pues he querido poneros esta slide para que lo vierais un poquito. Y estas son digamos, las formas de comercialización, ¿no? Lógicamente, hoy en día, prácticamente bueno, un gran porcentaje de las de las sus- del- de las altas que se están dando en Business Central son a través del pago por uso, ¿vale? De las suscripciones en modo software as a service. Porque va todo incluido, es decir, con un pago mensual por usuario tenemos la suscripción más el plan de mejora, más todas las infraestructuras con el hospedaje de la aplicación, más el mantenimiento periódico, ¿vale? Nos olvidamos con un solo pago. Hay otra solución, digamos, intermedia, que es on-premise sub, lo que es un pago de suscripción, pero en el que tenemos que contratar adicionalmente las infraestructuras para el hospedaje y que además tenemos que pagar el mantenimiento, ¿vale? Y luego está la opción, digamos, tradicional, on-premises, digamos, en la que somos propietarios de la licencia. Hay que hacer una inversión, en este caso ya no es un gasto periódico, sino que es una inversión una sola vez, pero luego tenemos que pagar periódicamente, anualmente, pues el plan de mejora anual y mantener las infraestructuras o hospedarlas en infraestructuras de terceros y el mantenimiento correspondiente, pagar el mantenimiento correspondiente. Con lo cual, pues ya veis, digamos que a nivel de servicios, con una sola cuota, pues estamos cubriendo todas estas cuestiones que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no?
no hay que olvidar, y por último, que Microsoft Dynamics 365 Business Central es una pieza más, digamos, dentro de un puzzle mayor, de un conjunto de soluciones que es Microsoft Dynamics 365 en general, y que incorporan otras funcionalidades más relacionadas con lo que era la relación con terceros. Antes era el CRM, antes llamado CRM, ¿no? Customer Relationship Management, pero realmente esa C de cliente pues se puede hacer extensiva a cualquier otro actor que intervenga en el negocio, ¿no? Pueden ser clientes, pueden ser proveedores, pueden ser empleados, pueden ser prescriptores, pueden ser cualquier contacto que sea pues susceptible de intervenir en el negocio de una forma proactiva, ¿no? En este sentido, pues hay, como veis, módulos pues para todo lo que es el control de las fuerzas de venta, que pueden estructurar, por así decirlo, una forma de trabajo específica para cerrar una venta desde que se produce la oportunidad hasta que se materializa en un pedido, por ejemplo, el Customer Service para todo lo que tiene que ver con servicios al cliente, servicios de atención al cliente, de satisfacción, de asistencia técnica, etcétera, etcétera, automatización de servicios, Field Service, más relacionado con las entregas y la movilidad, en fin, como veis, pues una serie de módulos adicionales que podemos implementar a la funcionalidad estándar de Business Central, ¿de acuerdo? Sin olvidar todo lo que os he comentado ya de la integración con Office 365, sobre todo Outlook, Excel y Word, en la que podemos hacer que esos elementos puedan ser puedan incorporarse, digamos, en nuestro flujo de trabajo de una forma transparente para el usuario, compartiendo información pues con Business Central o con cualquiera de los módulos de Microsoft Dynamics 365. Y luego, pues, digamos que ocupando especial interés en estas herramientas de aquí, Power BI, Power Automate, que es como se denomina ahora Flow, esta slide no está cambiada, pero ahora ya se denomina Power Automate, Cortana Intelligent para todo lo que tiene que ver como repositorio del Big Data, de datos no estructurados que podemos incorporar para todos estos análisis inteligentes, con el Internet de las Cosas y con cualquier aplicación de tercera parte que desarrollen los usuarios a través de extensiones y que puedan funcionar pues para Dynamics 365, ¿vale? Todo esto compartiendo un modelo común de datos, es decir, que a pesar de utilizar soluciones diferentes dentro de una misma plataforma, los datos pueden pasar de una forma transparente de una a otra, ¿vale? Y eso pues también es una ventaja a la hora de no crear islas de información, como venía ocurriendo hasta el momento, ¿no? Y sin olvidar también pues de todo lo que hemos comentado sobre Azure, ¿vale? Azure que no solo es un repositorio de datos, sino un conjunto, por supuesto es un repositorio de datos, ¿no? Es un repositorio donde podemos hospedar nuestras soluciones, donde podemos generar una máquina virtual de las características que necesite nuestra implantación y que él se encargue pues de todo lo que tiene que ver con el rendimiento de esas infraestructuras, de optimizar la disponibilidad con un SLA altísimo del 99,97% en el caso de Business Central, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino que hay un montón de servicios que se despliegan alrededor de esta solución o sea, de Azure, que podemos implementar en nuestra solución, ¿vale? Servicios pues relativos al Machine Learning, a la inteligencia artificial, a temas de Internet de las cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Del análisis de datos, de desarrollo, de un montón de cosas. Bueno, todo esto es tecnología, pero lógicamente también nosotros, Ibermática, como partner, pues podemos aportar pues todo el conocimiento, digamos, de la optimización de procesos de negocio y procesos comerciales, si es necesario la reestructuración, la reingeniería de estos procesos y algo muy importante, el adecuar todo este cambio, ya veis que es un cambio bastante considerable, a los usuarios, a las personas que van a trabajar con las herramientas, ¿vale? Es lo que denominamos gestión del cambio y que muchas veces pues es un importante hándicap, digamos, para muchos proyectos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esto es lo que os quería comentar. Espero que, sobre todo la primera parte, que estaba más relacionada con aquellas cuestiones
más de vuestros CFO, de vuestros departamentos financieros, lo hayáis visto interesante pues para acometer todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Eduardo, no te vayas todavía porque tenemos Vale, alguna pregunta, pero un momento. vale, Antes sí, sí. de dar paso a las preguntas, un par de cuestiones. En sus pantallas verán en unos instantes una encuesta que rogamos respondan porque siempre nos ayuda a evaluar y a valorar este tipo de acciones. También Ajá. quiero decirles que en las próximas horas recibirán la grabación junto con los contenidos que hemos mostrado a través de su correo electrónico, que por supuesto siempre está disponible en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Pasamos a un par de preguntas rápidas y mira, Luis, sobre lo que hemos visto hoy, entiende que estamos hablando de funcionalidades de la última versión. Comenta que están trabajando con una versión de Navision de NAV 2015 y pregunta acerca de si es costoso o complicado el cambio, la migración a Business Central. Ajá, sí, Eduardo. sí. Bueno, 2015 es una versión ya orientada a roles, ¿vale? Pero no está, digamos, ya soportada por el fabricante, ¿vale? Las únicas versiones soportadas pues son Business Central y 2018, creo recordar. Ya sabéis que cada 2 años más o menos pues se discontinúan a nivel de fabricante. Entonces, bueno, estar trabajando en una versión no continuada pues tiene sus problemas, aparte que estamos pagando pues todos los años un EP o un BREP, un mantenimiento de nuevas versiones al cual pues no le estamos sacando un rendimiento, ¿no? En principio lo de que sea complicado o no depende de qué tan estándar sea la implantación de Luis, ¿no? Es decir, cuantas más adaptaciones tenga, pues más costoso puede ser. Pero también hay digamos, una buena noticia, y es que a partir de ahora todas estas adaptaciones se desarrollan en modo extensiones, es decir,